Boas tardes a todas e todos. É un placer estar aquí hoxe na terceira xornada desta maravillosa sesión para saber sobre avances do cancro. La verdad es que, bueno, hoy tenemos una sesión fantástica. Ya veréis, dos mujeres que se han ganado su puesto como líderes en distintos campos en genómica del cáncer y inmunología. Pero antes de empezar, simplemente, bueno, los que nos estáis oyendo por internet y los que estáis aquí, simplemente recordaros que mañana tendremos a las 6 empieza y tendremos una mesa de debate que va a ser súper interesante con distintos aspectos de bueno, pues biología molecular del cáncer, retos, aspectos clínicos, aspectos a la sociedad. Y luego tendremos una charla magistral de Mariana Barracid, que será fantástica, como siempre, por supuesto. Y luego ya cerraremos este ciclo de conferencias. Entonces, para empezar, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Nuria López Vigas, y Nuria se está conectando desde Barcelona y le agradecemos muchísimo el esfuerzo, es una mujer muy ocupada. Y la verdad es que para los que, bueno, pues trabajéis en cáncer, en bueno, pues aspectos de genómica y aspectos, bueno, pues de desarrollo de muchas herramientas bioinformáticas, pues una persona que se la conoce, bueno, no necesita mucha presentación, pero es curioso y su carrera, cómo van cambiando, esto también para los estudiantes, cómo la carrera profesional pues se va haciendo y va uno eligiendo distintas facetas, porque Nuria empezó, bueno, pues es bióloga y la verdad es que su tesis doctoral fue en aspectos de sordera, pero luego decidió que bueno, no sé si nos lo contará, pero vamos, decidió que, bueno, que quería probar otras áreas de investigación. Y cuando se fue al EBI, el European Bioinformatics Institute, y desde ahí, pues bueno, ha estado implicada en distintos aspectos de entender cómo se inician y cómo progresan los distintos tumores. De hecho, su laboratorio es conocido por estudios de pan-cáncer, o sea, realmente metaanálisis de cientos de miles de muestras para intentar, bueno, pues identificar distintos procesos, pero uno por lo que, bueno, tiene muchísimos papers en grandes revistas, pues desde Nature Genomics, Cell, etcétera, en identificar drivers, realmente genes que son conductores dentro del mare magnum de otros genes que inducen a procesos tumorales. Es una investigadora ICREA y está, bueno, pues en el IRB en este momento, y también está asociada a la Universidad Pompeu Fabra. Pues si le veis el currículum, yo le pedí un currículum cortito porque la versión larga estaríamos aquí mucho rato. Pero bueno, dentro de premios, pues se ha dado hace muy poquito pues el premio de biomedicina, la Fundación del Banco Sabadell. Bueno, pues además tiene, bueno, IRC, el miembro del EMBO, etcétera. Y bueno, no voy a entrar mucho más en detalles porque nos va a ella a comentar su carrera. Simplemente a mí me parecen temas muy importantes este esfuerzo por realmente entender el cáncer, pero del big picture, ¿no? O sea, con grandes estudios colaborativos, además los que ya participa. Así que, Nuria, muchísimas gracias y bueno, pues adelante, estamos aquí encantados de tenerte contigo hoy, con nosotros hoy. ¿Vale? Estoy encantada de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por preparar esto, por hablar de ciencia del cáncer de manera divulgativa para todos, o sea que encantada de estar aquí. ¿Veis mi presentación, verdad? Ahora. Creo que sí la veis, ¿no, Marisol? Vale, vale. Bueno, pues lo que decía, muchas gracias y voy a hablar de genómica del cáncer. Empezaré así como muy básico, ¿qué es el cáncer? Que seguro que es una pregunta que todos tenéis una buena respuesta, pero desde el punto de vista celular, que es el que nos interesa ahora, se puede definir como una proliferación descontrolada de las células de nuestro cuerpo. Las células de nuestros tejidos son células muy organizadas. Como veis aquí, por ejemplo, estas células normales, bueno, tienen un orden, pero cuando una célula se convierte en célula tumoral empieza a dividirse de manera descontrolada y esto empieza a formar una masa tumoral que es el inicio de un tumor y quizás hasta posteriormente una metástasis.
Y bueno, una de las preguntas básicas es ¿qué causa que estas células empiecen a dividirse de esta manera descontrolada? Y una de las razones es que tienen mutaciones en su genoma, mutaciones en el genoma, en el ADN de sus células. Vamos a empezar a explicar muy brevemente que todas las células de nuestro cuerpo vienen de una célula original. Este óvulo fecundado que veis aquí tiene un núcleo, aquí es donde tenemos el genoma, todo el ADN, de manera que cada vez que se divide, todas las células de nuestro cuerpo heredan este genoma. Todas las células de nuestro cuerpo, pues que son billones de células, derivan de esta célula original y todas tienen en principio el mismo genoma. Y el genoma, vamos a resumir también brevemente lo que es, que seguro que ya lo sabéis. El genoma es el que contiene este material genético y es el ADN, ¿vale? Es esta doble cadena de ADN que está formada por estas bases A, C, T y G. Y estas largas cadenas de ADN contienen información. Es un código que contiene información para que estas células funcionen de manera correcta. Una mutación es cuando una de estas bases se cambia por error por otra, por ejemplo, en el momento de hacer la replicación del ADN, hacer una copia. Cuando cambia una base por otra es una mutación y en muchos casos estas mutaciones no cambian nada y las células funcionan perfectamente, pero en algunos casos cambian algo crucial que puede hacer que estas células empiecen a dividirse de esta manera descontrolada. Bueno, si la clave, digamos, está en estas mutaciones que tenemos en el genoma, pues se nos puede ocurrir, bueno, pues vamos a ver qué mutaciones tienen estos tumores, ¿no? Y de esto es algo que ya podemos hacer. Podemos identificar las mutaciones que tienen los tumores con las tecnologías de secuenciación del ADN. Esto funciona así, a través de obtener una muestra del tumor o de tumor primario o una metástasis, por ejemplo, en una biopsia o cuando se hace cirugía se obtiene células del tumor, se puede extraer el ADN y secuenciar el ADN. En la mayoría de los casos lo que también hacemos es obtener otra muestra del mismo paciente, por ejemplo, una muestra de sangre, en el caso que esto sea un tumor que no afecte a las células de la sangre. Y esta muestra de sangre en este caso nos servirá como control de cuál es el genoma de esta persona. Y de esta forma podemos identificar mutaciones como esta. Esta T de aquí debería ser una C, ¿vale? Es una mutación que solo está en las células del tumor, pero no en el resto de células del paciente. Es lo que llamamos una mutación somática del tumor. Y de esta forma podríamos identificar las mutaciones causantes del cáncer en este paciente. Pero hay una dificultad muy importante con la que nos hemos encontrado, es que cuando secuenciamos el genoma de un tumor nos encontramos miles y cientos de miles de mutaciones. Por ejemplo, en un melanoma de media, de promedio, encontramos 130.000 mutaciones en una sola célula de en un melanoma, en un tumor de un paciente. En un cáncer pulmón de promedio encontramos unas 50.000 mutaciones cuando somos capaces de secuenciar todo el genoma. Unas 8.000 mutaciones en un cáncer de mama y unas 2.500 en leucemia linfocítica crónica, que es de hecho de las que tienen menos mutaciones, uno de los tipos de cáncer que encontramos menos mutaciones. Es decir, los tumores tienen mutaciones, pero tienen miles o cientos de miles de mutaciones. Y la mayoría de estas en realidad no son causantes del cáncer. La mayoría de estas mutaciones son lo que llamamos mutaciones pasajeras. Y solo unas pocas son las que llamamos mutaciones driver o mutaciones causantes del cáncer. Unas pocas se estima que entre cada tumor tiene entre 2 y 6 o 7 aproximadamente mutaciones causantes del cáncer. Normalmente con una sola no es suficiente, necesita varias y acostumbramos a estimar entre 2 y 7. Entonces, una de las preguntas más importantes que nos hacemos o nos hemos hecho en nuestro laboratorio en los últimos años es ¿cómo podemos identificar de estos cientos de miles o miles de mutaciones en un tumor cuál es la causante del cáncer o las causantes del cáncer? Esta es la gran pregunta y nuestra manera de aproximar a esto es no solo analizar un tumor o pocos tumores, sino analizar datos de miles de tumores. Cuando analizamos datos de miles de tumores podemos hacer emerger unos patrones que nos dan la respuesta a dónde están las mutaciones del cáncer. Esto es lo que se llama bioinformática o biología computacional del cáncer.
y que significa que analizamos datos del ADN de los tumores con métodos de informática para buscar nuestras respuestas. Los datos vienen de muchos sitios del mundo a través de consorcios. Se han ido colectando datos de pacientes, de tumores de pacientes de muchos países, incluido España, pero también de Japón, de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y de muchos otros países europeos. Y todos estos datos son los que nosotros recolectamos a través de las colaboraciones con consorcios y a través de que en el general, en el mundo científico, somos muy generosos y muy colaborativos y tendemos y es lo que tenemos que hacer, a compartir los datos para poder hacer otras investigaciones con estos mismos datos. Y esto es lo que hacemos, colectar estos datos y analizarlos de manera conjunta con métodos de bioinformática. Para que os hagáis una idea de la cantidad de datos que tenemos hasta el momento, hemos analizado las mutaciones de más de 28.000 tumores. Estos son tumores de distintos tipos de cáncer, como decía Marisol, pancáncer. No nos centramos solo en un tipo de cáncer, sino analizamos todos de manera separada y de manera conjunta. Hasta el momento hemos analizado 66 tipos de cáncer, incluyendo pues, los más comunes, que son cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, etc. Y hemos analizado tanto tumores primarios como metástasis, y en muchos casos exoma, que significa que vemos todas las mutaciones en los genes. Y en otros casos tenemos genomas completos, lo que significa que vemos todo el genoma, no solo donde están los genes, sino todo el resto del genoma también. Y una manera que a mí me gusta explicarlo es como mi sueño, ¿no? Es como si tenemos todas estas mutaciones somáticas, a mí me gustaría tener una máquina donde pongo todas estas mutaciones y la máquina es capaz de darme un catálogo de genes causantes del cáncer. Y que la máquina sea la que es capaz de, a partir de las mutaciones somáticas, obtener este catálogo. Esto es lo que estamos haciendo con un proyecto que en nuestro laboratorio se llama Intogen. Y lo podemos hacer pensando en conceptos de biología evolutiva. Porque al final la tumorigénesis, el proceso de desarrollo de un tumor, es un proceso de evolución darwiniana. La evolución darwiniana, que es la que define la evolución de las especies, tiene como base principal dos elementos, que son la variación y la selección. La variación, por ejemplo, esto es también lo mismo para la evolución de las especies, con lo cual nos podríamos ahora imaginar, por ejemplo, la evolución de los caracoles o de las jirafas, ¿no? Y variación significa que cada uno de los individuos no es exactamente igual, tiene ligeras diferencias entre unos y otros. Y la selección viene dada cuando uno de estos individuos, por ejemplo, en el caso de las jirafas, tiene el cuello más largo y puede llegar y se alimenta mejor, ¿no? con las hojas que están más arriba de los árboles. Es una ventaja selectiva. Y al tener esta es la parte de la selección. Hay variación y selección. Esta ventaja selectiva permite a más jirafas con el cuello largo porque sobreviven más. Bueno, pues vamos a este mismo símil, imaginárnoslo ahora dentro de nuestros tejidos. La variación está dentro de un tejido de nuestras células, dentro de un tejido de nuestro cuerpo, porque cada una de las células es ligeramente distinta, porque acumulan de manera natural mutaciones somáticas. Estas cientos de miles de mutaciones que vemos en tumores se acumulan durante el tiempo de manera natural en todas las células de nuestros tejidos. Como estas mutaciones ocurren al azar, cada una de estas células es ligeramente distinta y tiene distintas mutaciones. Cuando una célula como esta azul que vemos aquí, lo que le pasa es que adquiere una mutación del cáncer, una mutación driver. Y esta mutación le provee a esta célula una ventaja selectiva para proliferar más y más rápido que las células vecinas, generando una expansión neuronal, que es esta división, proliferación descontrolada que os decía al principio. Estas son las mutaciones que buscamos, las que dan esta ventaja selectiva a estas células. Y una manera que hemos visto que podemos, con estos mismos conceptos de biología evolutiva, que podemos identificar los genes que contienen estas mutaciones, es identificar señales de selección positiva en el patrón de mutaciones
en estos genes. Esto lo podemos hacer, como os decía antes, analizando cientos de tumores o miles de tumores. Y lo que buscamos son patrones, por ejemplo, como este, que identificamos genes que están mutados mucho más frecuentemente de lo esperado. ¿Vale? Yo os lo explico así como muy por encima, lo importante es el concepto, pero detrás de esto hay un análisis estadístico muy riguroso para calcular cuántas mutaciones esperaríamos en ese gen, cuántas mutaciones observamos y si esto es más de lo esperado. Otra señal de selección positiva es si vemos que las mutaciones están clusterizadas en unas regiones concretas, por ejemplo, en un hotspot le llamamos, ¿no? Si un aminoácido vemos muchas mutaciones allí, esto por un lado ya es sorprendente porque el proceso de variación natural no debería introducir muchas mutaciones en el mismo sitio. Entonces, convertimos esto otra vez en un análisis bioinformático para identificar genes que tienen mutaciones clusterizadas en determinadas regiones, más de lo esperado por azar. Así también podemos identificar algunos oncogenes y otros genes del cáncer. Y otro ejemplo de una señal de selección positiva es identificar genes que tienen mutaciones que afectan principalmente a la función. ¿Vale? Las mutaciones pueden haber unas que afectan a la función de la proteína y otras que no. Pero en algunos genes lo que vemos es que hay un bias, un bias hacia mutaciones que todas afectan de manera muy importante a la función. Y esto también lo podemos convertir en un test estadístico que nos dice que estos genes tienen selección positiva. Así lo que hacemos es, imaginaros una pipeline bioinformática, es decir, un conjunto de análisis bioinformáticos ya preparados, donde les ponemos las mutaciones de estos 28.000 tumores y esta pipeline de Intogen lo que hace es analizar estos patrones, identificar los genes en cada tipo de cáncer que tienen estos patrones y de esta forma estamos creando un catálogo de genes de cáncer en distintos tipos de cáncer, en estos 66 tipos de cáncer hasta el momento. Todos estos datos los damos para toda la comunidad científica a través de una web que es intogen.org y lo vamos actualizando. A medida que tenemos más datos, estamos ahora preparando una nueva versión con más tumores donde vamos completando poco a poco el catálogo. Una cosa que sí me gusta enseñar es, porque yo estoy aquí hablando de lo que hacemos, pero en realidad no lo hago yo, sino lo hace gente de mi equipo. Y es un trabajo de mucha gente en el laboratorio. Aquí veis sus fotos y sus nombres. Y para hacer este trabajo necesitamos tanto personas que son en informática, son ingenieros de informáticos, como biólogos, matemáticos, estadísticos. Y bueno, aquí me voy a enseñar quiénes son, porque este trabajo lo hacen todas estas personas. Una vez vais a la web, a intogen.org, lo que se puede hacer es buscar por un tipo de cáncer concreto, por ejemplo, cáncer de mama, y obtener una lista de genes que son los que están causando este tipo de cáncer a través de mutaciones. Y aquí podemos ver la lista de genes, este es el más frecuente, TP53, PIK3A es el segundo, etc. La otra cosa que podemos hacer es empezar a partir de un gen. Si tenemos un gen favorito y queremos saber si está involucrado en cáncer o en qué tipos de cáncer, pues podemos aquí el gen de interés, aquí en este caso EGFR, y vemos la lista de tumor types o de cancer types en los que este gen está implicado, en este caso glioblastoma, cáncer de pulmón, etc. Y podemos ir hasta el nivel de ver la distribución de mutaciones en el gen y vemos, por ejemplo, estos clústeres que os decía, ¿no? Estas regiones donde se acumulan más mutaciones del azar, pues lo podemos así ver de manera visual. Esta es la información que podemos encontrar en Intogen. Y ahora nos podemos preguntar, vale, bueno, es muy interesante, ¿no? Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo ayuda esta información a los pacientes con cáncer? Bueno, para empezar, esta información ya es muy interesante a nivel de biología celular, ¿no? Porque saber qué genes pueden descontrolar la división celular, la proliferación y todos estos controles que tienen nuestras células a nivel de biología celular es muy interesante. Pero aparte también tenemos evidentemente el interés de que esto tenga una utilidad en los pacientes. Y os voy a intentar explicar cómo llega esta utilidad. Es a través de lo que llamamos medicina de precisión. Algunas de las proteínas que codifican estos genes que identificamos son
posibles dianas terapéuticas para el desarrollo de tratamientos dirigidos. Hay ya un buen número de tratamientos dirigidos, que son, por ejemplo, pequeñas moléculas que bloquean las proteínas codificadas por estos genes y que algunos están funcionando, otros se están testeando y otros se pueden desarrollar en el futuro. Toda esta información, por un lado, ayuda a generar nuevas ideas para nuevos tratamientos. Y la otra cosa que es importante es el concepto de medicina personalizada. Porque lo que vemos también es que hay mucha variación o mucha heterogeneidad en el sentido de que tumores de distintos pacientes tienen mutaciones distintas. No todos los tumores de cáncer de mama o de cáncer de hígado tienen las mismas causas moleculares, sino que podemos ver bastante heterogeneidad en cuanto a las mutaciones. Y esto hace que también puedan tener o ser recomendable que reciban un tratamiento distinto, ¿vale? No todos los cánceres de hígado tienen que recibir necesariamente el mismo tratamiento, sino que las mutaciones que tienen estos tumores pueden influir sobre cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Y esto se está haciendo de manera bastante generalizada, no para todos los pacientes de cáncer, si el tipo de tratamiento está muy claro y no requiere de una secuenciación, pues en este caso no se hace, pero en algunos casos sí que es importante secuenciar, se está haciendo en muchos hospitales aquí en España, secuenciar un fragmento del genoma, obtener una lista de mutaciones e interpretar esta lista de mutaciones para decidir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, dado las mutaciones que tiene el tumor. Lo que aprendemos con el análisis de estos miles de tumores que estamos analizando en Intogen y mucha otra gente en el campo de la genómica del cáncer, nos ayuda, de hecho, a interpretar el genoma de tumores individuales. O sea, cuando estamos en un escenario, en una clínica, en un escenario clínico donde tenemos un paciente, hemos secuenciado su tumor y obtenemos una lista de mutaciones, el siguiente paso es interpretar esta lista de mutaciones, saber cuáles son las mutaciones importantes en este tumor y si alguna de ellas es un biomarcador para algún tratamiento. Toda la información que nosotros estamos generando la canalizamos en una herramienta de utilidad tanto en investigación como en clínica, que se llama Cancer Genome Interpreter. Esta es una herramienta también disponible para toda la comunidad científica en cancergenomeinterpreter.org y ahora os voy a enseñar cómo funciona, ¿no? Esto en un hospital, después de secuenciar un tumor de un paciente, tienes una lista de mutaciones. Y ahora estás en el momento en que tienes que tomar una decisión de cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Entre muchas otras cosas, una de las informaciones que se tienen en cuenta es qué mutaciones tiene el tumor. Para eso, Cancer Genome Interpreter lo que puede hacer es ayudar en este paso de interpretación. Se pone la lista de mutaciones, se selecciona el tipo de cáncer, porque la interpretación cambia dependiendo del tipo de cáncer, y automáticamente tienes un resultado que es cuál de estas mutaciones, qué sabemos de estas mutaciones, cuáles de ellas son importantes y también si hay algún tratamiento para el cual esas mutaciones son biomarcadores y quizá esta mutación nos indica que sí que va a responder a ese tratamiento o hasta que es resistente, en algunos casos también ocurre. Vale, y esta es la primera parte de lo que os quería contar, que es generar este catálogo de genes de cáncer. Y creo que, bueno, los genes más comunes, más o menos, o más frecuentes que causan cáncer ya los conocemos, al menos para los cánceres, los tipos de cáncer más frecuentes. Faltan genes para identificar seguro, pero tenemos una idea bastante buena de qué genes pueden estar causando estos distintos tipos de cáncer. Una de las cosas que todavía no tenemos muy bien solventadas y que es la siguiente cosa en la que hemos trabajado en los últimos años es cuáles son las mutaciones específicas en estos genes que causan cáncer. Porque muchas mutaciones, algunas de estas mutaciones lo conocemos, sabemos porque se han hecho experimentos y sabemos que esta mutación concreta puede desarrollar un tumor, pero tenemos muchísimas otras mutaciones que en el campo las llamamos mutaciones de significancia incierta.
en que aunque sepamos que este es un gen de cáncer, no sabemos si esta mutación concreta en este paciente puede ser importante para el desarrollo del tumor. Y esta es la segunda pregunta que hemos abordado recientemente, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué mutaciones en estos genes son causantes del cáncer? Una cosa que podríamos hacer es experimentos, ¿no? Podríamos ir al laboratorio y hacer unos experimentos en líneas celulares, introduciendo la mutación y ver si estas células ahora proliferan más o tienen otras características que las hacen células tumorales, o lo podríamos hacer también en ratones. Y esto de hecho se ha hecho para bastantes mutaciones sospechosas de ser de cáncer, pues es lo habitual, lo ponemos aquí, hasta en algunos casos, por ejemplo, para el gen TP53, se ha hecho de manera sistemática, mutando todas las posibles mutaciones en el gen y viendo su efecto. Pero si quisiéramos hacer esto para todos los genes de cáncer, sería muy costoso, evidentemente, muy económico y a nivel de tiempo, ¿no? Teníamos mucho tiempo también en hacerlo y nosotros nos hemos planteado a ver si podíamos contribuir a solucionar este problema de una manera alternativa, que es utilizando el aprendizaje automático a partir de los mismos datos de los tumores. Estos 38.000 tumores que tenemos, todas las mutaciones somáticas y muchos más que van a venir en el futuro, contienen ya muchísima información si sabemos cómo extraer la información a partir de ellos, ¿vale? Esto es lo que se llama machine learning en inglés, o aprendizaje automático, que es como una rama de la inteligencia artificial, los mismos algoritmos que analizan nuestros datos de las redes sociales, de los móviles, de dónde nos movemos, extraer información nosotros, son los que hemos propuesto utilizar para aprender a partir de los datos de las mutaciones en tumores cuáles son las mutaciones que son causantes del cáncer en estos genes. Volviendo a este sueño que os decía al principio, ¿no? Esta máquina donde vamos a ponerle mutaciones que ya hemos observado en tumores y aparte de que la máquina nos dé este catálogo de genes causantes del cáncer, pues querríamos que esta máquina nos diga en cada una de las posiciones de las mutaciones en un gen, ¿vale? En este caso es TP53 aquí, a ver si esta mutación puede causar cáncer sí o no. Y para hacer esto hemos hecho un algoritmo. Esto es un proceso que os lo voy a explicar, ahora lo veréis en un vídeo cortito. El algoritmo que hemos desarrollado se llama BoostDM y es una metodología de aprendizaje automático para identificar las mutaciones con potencial tumorigénico en los genes de cáncer. Y esta metodología también está inspirada, es este aprendizaje automático, pero inspirado en biología evolutiva. Nos basamos en los mismos conceptos de variación y selección. Las mutaciones que hemos observado en miles de tumores son mutaciones que han sido seleccionadas, que han causado tumores, que las vemos en pacientes tumorales. Y simulamos la variación, no lo voy a explicar en mucho detalle, pero esta es la idea. En realidad, yo solo quiero explicaros quién lo ha hecho y luego enseñaros el vídeo que lo explica de una manera muy cortita. Las personas que han hecho este trabajo son Ferran Muiños, es un matemático, es un doctor en matemáticas que trabaja en nuestro laboratorio desde hace 4 años y es una persona brillante que nos ayuda muchísimo a solventar estos problemas, estas preguntas que queremos contestar. Fran Martínez Jiménez, Uriol Pic, Abel González Pérez y yo misma. El artículo está disponible en un preprint, todavía no está publicado, aunque es que digo que ya está publicado, pero todavía no. En principio va a aparecer en las próximas semanas y este vídeo que os voy a enseñar ahora lo hemos preparado para cuando aparezca el artículo. El vídeo dura aproximadamente 1 minuto y medio e intenta explicar este proyecto de manera cortita. Si no se oye, Marisol, me dices, ¿vale? Cuento que sí se oye si no me dices nada. La medicina ha avanzado hasta el punto en que los médicos pueden decidir los mejores tratamientos para pacientes con cáncer a partir del ADN del tumor, identificando las mutaciones con el potencial de influir en la progresión del cáncer o en su respuesta al tratamiento. Esto es posible gracias a estudios previos sobre los efectos de las mutaciones en el desarrollo del cáncer. Sin embargo, el rol de la mayoría de mutaciones aún sigue siendo desconocido. Pero, ¿y si fuéramos capaces de acelerar esta tarea con métodos computacionales? Para ello,
ello, hemos creado BoostDM, un método basado en aprendizaje automático inspirado en la biología evolutiva, cuyo objetivo es el análisis y la evaluación del rol de todas las mutaciones en los genes de cáncer. BoostDM utiliza datos de tumores donados por pacientes y centros de investigación de todo el mundo, recopilados y organizados en bases de datos. El método aprende de las mutaciones observadas en tumores y crea modelos que estiman la contribución de todas las posibles mutaciones en un gen en el desarrollo de determinados tipos de cáncer. BoostDM también proporciona a los investigadores modelos para entender mejor los mecanismos del cáncer. Asimismo, los clínicos pueden usarlo para interpretar las mutaciones de un paciente para ofrecer una medicina personalizada. Para facilitar este uso, BoostDM se ha integrado en la plataforma Cancer Genome Interpreter, una herramienta bioinformática para oncólogos. Los resultados de BoostDM se han publicado en la revista Nature y representan un avance en el uso de los datos genómicos para el estudio y tratamiento del cáncer. Bueno, como os decía, todavía no se ha publicado. En principio se publica en las siguientes semanas. Y como resumen de lo que os he explicado en mi charla, porque ahora ya estoy acabando, os he explicado que estamos haciendo este catálogo de genes de cáncer a partir de los datos de miles de tumores. Os he explicado que hemos desarrollado BoostDM, que el objetivo que tiene es identificar las mutaciones causantes de cáncer en estos genes, en los genes que ya conocemos que están implicados en cáncer. Y toda esta información la vamos canalizando en una herramienta de uso práctico que es Cancer Genome Interpreter, que se usa tanto en investigación como en hospitales. Y ahora sí que ya la última diapositiva, quizá una de las más importantes, si no la más, los agradecimientos. Quiero agradecer a toda la gente de mi laboratorio. Es importante que veáis la gente que hacemos la ciencia, porque si estoy yo aquí explicándola, es importante que os hagáis esta idea de quién está detrás de todos estos análisis, todos estos datos, etc. La otra cosa que es muy importante es agradecer a todos los pacientes y a todas las familias que deciden donar muestra, donar datos para la investigación, porque sin todos estos datos, nada de lo que os he explicado hoy lo podríamos hacer. Y también agradecer a aquellos proyectos y consorcios como International Cancer Genome Consortium, The Cancer Genome Atlas, Hardwick y muchos otros que recolectan estas muestras, secuencian los tumores y hacen los datos disponibles para investigación. Y agradecer también a las instituciones y a las agencias que financian la investigación. Aquí acabo mi charla y estaré encantada de contestar preguntas si hay. Vamos a aplaudirla. Pues muchísimas gracias, Nuria, y ya veis que es un lujazo que nos estén contando datos que van a salir publicados en Nature y este BoostDM que seguro que va a ser un blast para el campo y nada, ha sido fantástico. A mí me parece también súper importante ese trabajo que hacéis, Nuria, de poner todas estas plataformas también de acceso online para la gente de forma, pues que cada uno pueda probar y jugar con sus propios genes, ¿no? Entonces, voy a dar paso a las preguntas. Además está muy bien porque tenemos tiempo y así pues podemos entrar un poquito más en detalle en vuestro trabajo. Entonces voy a empezar. Tenemos una pregunta ya casi desde la mitad de tu charla, que viene, además me hace mucha ilusión que esta pregunta viene de María Esperanza Cerdán Villanueva, que fue mi profesora de bioquímica, biología molecular. Esperanza, si estás ahí, pues saludos. Porque una de las razones por las que yo, de hecho, empecé a hacer biología molecular, así que ya está en la Universidad de A Coruña, me hace mucha ilusión que te haga una pregunta. La pregunta, claro, Nuria, nos has contado todas, digamos, las herramientas que habéis desarrollado de inteligencia artificial, de análisis de metadatos. Entonces, Esperanza nos pregunta cómo comparan vuestras plataformas con otras que están disponibles, como por ejemplo en SeaBioPortal. Sí, muchas gracias por la pregunta, María Esperanza. SeaBioPortal es una herramienta muy importante que están desarrollando en Nueva York
y que lo que hace es colectar también muchísimos datos. De hecho, muchos de nuestros datos los colectamos directamente de SeaBioPortal. Algunos vienen de los consorcios, otros vienen... O sea, nosotros aprovechamos todos los portales que nos ayudan a obtener mutaciones de tumores y SeaBioPortal es uno de ellos. En SeaBioPortal, además, los que lo habéis utilizado, también contienen datos de expresión, datos de cambios de números de copia. Tiene un objetivo distinto, porque el nuestro está muy enfocado en identificar genes y mutaciones causantes del cáncer. SeaBioPortal tiene como un objetivo un poquito más amplio, que es una colección de datos genómicos, transcriptómicos de muchos cánceres, de muchos tipos de cáncer, y una manera de visualizar todos estos datos. Entonces son muy complementarias, hacen funciones distintas y nosotros estamos más enfocados en generar este catálogo de genes de cáncer e identificar las mutaciones causantes del cáncer. Depende para qué cosa, yo voy a SeaBioPortal casi cada semana porque muchos datos de allí me interesan y depende de qué preguntas, irías a Intogen a buscar el gen concreto. Porque tienes en SeaBioPortal datos que puedes obtener de TCGA y otras bases de datos de muchos tipos de tumores, pero nos has contado que vosotros tenéis 66 tipos de cáncer, o sea, no sé si esos están todos incluidos en SeaBioPortal o tenéis otros de otras fuentes además que por eso vuestros, digamos, plataformas son todavía, bueno, pues digamos que lo que dices tú tienen otra utilidad, ¿no? Sí, hay algunos datos que tenemos nosotros que no están en SeaBioPortal. Y hay otros datos que sí, como decía, algunos los obtenemos de allí. De hecho, hemos hablado varias veces con ellos, porque lo que querríamos y deberíamos hacer, lo que pasa es falta de tiempo, es hacer una cosa unificada, porque todos estamos interesados de lo mismo que tenemos EGA, ¿no? Que son sitios para compartir datos de un tipo determinado, pues hacer una manera organizada, que no lo tenga que hacer yo, no lo tenga que hacer la gente de SeaBioPortal, sino que al mismo momento de hacer una publicación, idealmente, los datos de mutaciones somáticas en estos tumores ya estarían depositados de una manera que ya se puedan utilizar. Pero bueno, esto es algo que hemos hablado y que en algún futuro lo vamos a potenciar y promocionar y ya vendrá. Vale, ¿tienes una pregunta en la sala de África? No, yo sí que le digo algo a la pregunta. Tienes un micrófono. ¿Te hace una pregunta? Muchas. Sí. Nada, quería en principio darte la enhorabuena porque la charla me ha encantado. Has hablado un poco del cáncer como si fuera algo homogéneo, pero en realidad el cáncer es muy heterogéneo y hay veces que mutaciones que están en el tumor primario se pierden o ganan luego en metástasis y se comportan de forma diferente. Yo creo que este es un problema también para los tratamientos. Hay veces que se han pensado fármacos que pudieran ir dirigidos frente a una mutación que luego las metástasis, por ejemplo, no estaban. Entonces, era un poco cómo abordáis el tema de la heterogeneidad de los tumores. Vale. Sí, no, es una muy buena pregunta. Heterogeneidad hay mucha, o sea, es verdad que yo he dado la charla así hablando de cáncer en general y por un lado una de las cosas que estamos interesados es en las diferencias, aquí no me ha dado tiempo de explicarla, ¿no? Pero en las diferencias que vemos en distintos tipos de cáncer, por un lado. Porque hay muchas, o sea, una cosa que es curiosa es que la mayoría de genes que identificamos, aparte de unos pocos, que son los que conocemos mejor, TP53 y algunos otros, son muy tissue specific, son muy específicos de un tipo de cáncer. Y estas son cosas que podemos ver cuando tenemos esta visión más completa, que lo analizamos todo, pero luego empezamos a ver las diferencias entre distintos tipos de cáncer. Y la otra heterogeneidad, que creo que es a la que te refieres tú más, que es muy importante, es dentro de un mismo tumor. Un tumor es una cosa como que va evolucionando, que va cambiando con el tiempo y que no es todo igual hasta dentro de la misma muestra que obtenemos, ¿no? Dentro de esta muestra hay heterogeneidad y no todas las células tampoco tienen las mismas mutaciones. Nosotros sobre todo nos centramos en las mutaciones clonales, que estas sí que son las que están compartidas, pero otra cosa es la variación también durante el tiempo. En el momento en que un tumor recibe, por ejemplo, tratamiento, un paciente recibe tratamiento, este tumor ya está cambiando. Está cambiando porque tiene en ese momento otras selective constraints, otras
bueno, no sé cómo decir esto ahora en castellano, pero tiene otro escenario en el que las células ahora se adaptan a este nuevo escenario y en algún momento puede aparecer células que son resistentes a este tratamiento. En nuestro tipo de concepto y de análisis, estas mutaciones que confieren resistencia, si nosotros hemos analizado metástasis de pacientes ya tratados, aparecen como mutaciones driver, porque son mutaciones que han dado una ventaja selectiva a ese tumor o esa metástasis durante toda la historia de ese tumor. Luego tenemos maneras de ir separando, vale, esta es debido a tratamiento, esta es, porque esto no es tan fácil, ¿no? Pero nosotros con las técnicas que tenemos identificamos mutaciones que dan una ventaja selectiva. Luego la otra pregunta súper interesante es, ¿qué tipo de ventaja selectiva, ¿no? ¿Es una ventaja selectiva porque ayuda a evadir el sistema inmunitario? ¿Es una ventaja selectiva porque ahora prolifera más o porque da resistencia a un tratamiento? Entonces, estos son análisis posteriores que tenemos que ir haciendo para aclararlo. Pero sí, estas también las podemos identificar y tenemos que tener en cuenta toda esta evolución en el tiempo. Es un muy buen comentario. ¿Otra pregunta en la sala? Sí. Clara. También felicidades porque me gustó muchísimo la conferencia. Y entonces yo tengo dos preguntas. Una, si estos algoritmos solo están concentrados en mutaciones de zonas codificantes o también están en genes no codificantes, que cada vez aparecen más tipos de RNA pequeñitos, grandes, tal. Y mi segunda pregunta es que un paper reciente, que yo no soy experta en esto, pero como tenemos muchos estudiantes, pues hay que presentar estos papers y discutirlos y tal, comparaba en muchos miles de muestras de tumores de pacientes la secuenciación de exomas frente a la secuenciación de whole genome para las mismas regiones y encontraban diferencias importantes. Y he visto que tú juntas datos de los dos, entonces me gustaría tu opinión de cómo va a ser el futuro de estas secuencias de exomas o de cuál es la que va a ganar principalmente y qué va a pasar con las secuencias que están en las bases de datos que vienen de exomas en las zonas en donde no sale lo mismo entre los dos tipos de secuencia. Vale. Sí, lo que os he explicado hoy está centrado en regiones codificantes. Todo Intogen y BusDiem. Nosotros tenemos otro proyecto, de hecho, el IRC que tenemos está enfocado en regiones no codificantes. O sea que otra rama de lo que hacemos en el laboratorio, estamos muy interesados en ver si podemos identificar mutaciones drivers, si hay, y si las podemos identificar en zonas no codificantes, promotores, long non-coding RNAs o zonas de untranslated regions. Y a través de todos estos análisis, la verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas interesantes, pero no hemos identificado muchos drivers no codificantes. O sea, hemos aprendido muchas cosas interesantes porque cuando nos vamos fuera de la región codificante, en los promotores, y vemos patrones mutacionales muy sorprendentes que, bueno, nos lo hemos, digamos, pasado muy bien aprendiendo cosas de cómo ocurren las lesiones en el ADN, cómo se reparan y cómo todo esto está afectado por las proteínas como los factores de transcripción unidos al ADN. Pero esto nos ha hecho la vida muy difícil para identificar mutaciones driver en promotores y en regiones no codificantes en general. Es una línea de investigación que todavía seguimos en el laboratorio, pero que, bueno, mi conclusión es muy difícil. Es muy difícil por todos estos patrones mutacionales que son sorprendentes y no es porque sean drivers, sino son por otras razones. Y también es muy difícil porque sabemos muchísimo menos. En regiones codificantes sabemos qué hacen ese cambio de aminoácido, qué impacto funcional puede tener. Cuando nos vamos a regiones no codificantes se nos complica mucho todo. O sea, conclusión, sí, es un tema en el que estamos muy interesados y seguimos trabajando en eso. Y la otra es una pregunta que me parece muy interesante porque es una pregunta muy importante en el campo y en la clínica, ¿no? ¿Deberíamos hacer paneles? ¿Deberíamos hacer exomas? ¿Deberíamos secuenciar el genoma completo? ¿Vamos a encontrar cosas distintas si hacemos unos y otros? Porque acaba siendo una
una decisión importante para la clínica de coste y de qué se puede obtener con esta secuenciación para informar el tratamiento del paciente. Hay bastante gente en el campo que promueve la idea de secuenciación de genomas completos, porque cuando tú secuencias genomas completos, el nivel de información que puedes obtener es mayor. Ya no estoy hablando de mutaciones driver fuera de la región codificante, porque como os estoy diciendo no es nada fácil identificarlas, pero sí que puedes obtener información sobre mutational signatures, que en algunos casos son como biomarcadores de algunos tratamientos, como por ejemplo los PARP inhibitors. Sí que hay mutational signatures que te indican que los PARP inhibitors podrían funcionar. Es decir, que a través de la secuenciación de genomas completos podrías obtener, también yo no he hablado de copy number alterations, translocaciones, cromotripsis, que también son cosas muy, muy interesantes e informativas hasta para la clínica. Pero por otro lado, cuando haces genoma completo, tienes que ir con cuidado, que es más difícil llegar a un coverage alto, que puedes llegar a coverage mucho más alto cuando haces un panel y tener mucha más confianza vas a identificar pocas mutaciones o menos, pero puedes llegar a tener más confianza. Siempre es un balance entre coste. Claro, puedes hacer un whole genome con mucho coverage, pero entonces el coste es muy alto. Bueno, es un poco... tú me preguntabas a ver cómo será el futuro. Yo no, ahora mismo no lo sé. Yo apostaría por whole genomes en la clínica, pero ahora mismo lo que está dominando son paneles de 200, 300 genes, más o menos. Yo tengo dos preguntas, bueno, en principio sencillas, pero un poco por si la gente se lo está preguntando. Claro, cuando hablamos del proyecto PanCáncer, ¿no? La impresión de lo que tenemos ya todo secuenciado. Y de hecho, has mostrado que una de las primeras diapositivas es que tenemos 568 drivers probablemente en 66 tipos de cáncer, ¿no? Pero claro, cuando miras los datos hay un número muy variable de pacientes secuenciados de cada tumor. En algunos probablemente has podido abarcar toda la gama de frecuencias, de mutaciones, mientras que otros quizás te has quedado lejos, ¿no? Entonces, considerando eso, ¿cuántos crees tú que te quedan por identificar, asumiendo que todos los genes, todos los tumores o todos los tipos tumorales fuesen secuenciados de forma, obviamente, en número suficiente para cubrir todo el espectro de frecuencias mutacionales? Ya, o sea, ¿cuántos genes van a completar el catálogo? Esto es muy difícil de decir. Pero bueno, es verdad que tenemos algunos tipos de cáncer con muchas secuencias. Por ejemplo, cáncer de mama creo que es el que tenemos más y tenemos, es que no me recuerdo si es del orden de 2.000 o 3.000 muestras o quizá más, ¿eh? Entonces, en el caso de cáncer de mama, yo creo que tenemos una lista bastante completa de genes causantes del cáncer. Y las genes que pueden faltar van a ser muy lowly frequently mutated, ¿vale? Que van a tener una frecuencia baja en la población. Mientras que hay otros tipos de cáncer en el que son o menos frecuentes o han sido estudiados menos y tenemos, yo que sé, en algunos casos del orden de 80 muestras solo, o 60 muestras. Entonces aquí probablemente la lista no está completa y en el momento en que vayamos teniendo más muestras podemos llegar a identificar más genes. Yo no creo que la lista vaya a incrementar muchísimo, sobre todo, o sea, bueno, es que todo depende, ¿no? Si quisiéramos identificar todos los genes que ni que sea en un solo paciente del mundo han causado cáncer, esta lista sería bastante larga. Pero si en algún momento nos vamos a parar diciendo, bueno, vamos a hacer los que... todo es cuestión de frecuencia, ¿sabes? Ahora yo creo que los más frecuentes, de los tipos de cáncer más frecuentes, ya los sabemos, ya los conocemos y creo que habrá pocas sorpresas. Lo que no sabemos es genes menos frecuentemente mutados en tumores comunes, estos faltan y pueden haber, aquí sí que no sé cuántos hay,
Y también nos faltan genes que son frecuentemente mutados en tumores no analizados hasta el momento y poco estudiados. Que aquí sí que tenemos algunas sorpresas interesantes cuando tenemos acceso a unos datos de algún tumor que hasta ahora no teníamos y identificamos genes nuevos interesantes. Sí, y otra pregunta es, bueno, claro, tú encuentras mutaciones, por ejemplo, de Carrati, sabes que probablemente sean ganancia función per se, ¿no? Drivers completamente autónomos, pero ¿tú crees que es posible que muchos tumores tengan, digamos, mutaciones sinérgicas en diferentes genes que contribuyan solamente cuando están las dos y si es factible identificarla de forma fácil en función de vuestros análisis informáticos? Sí, esta es para mí la gran pregunta que queremos abordar en los siguientes meses, años, probablemente años. Porque hasta ahora BuzzDM lo hace mutación a mutación, ¿vale? Asumiendo que cada mutación va sola, y esto no es cierto, ¿no? Cada mutación está en un contexto. Hasta el momento BuzzDM sí que ya tiene en cuenta un contexto importante, que es el de tejido. Una mutación puede ser driver en colon y puede no ser driver en otro tejido. Y esto vemos que en algunos casos pasa. Ya tiene en cuenta un contexto, es importante, pero no tiene en cuenta todavía el resto de cosas que son importantes, como qué otras mutaciones ocurren con esta mutación. Esto es lo que ya le estamos dando vueltas a cómo modificar el algoritmo, pero sobre todo, más que modificar el algoritmo, que lo podemos hacer, nos faltan más datos. Si somos capaces de ir de 38.000 a cientos de miles de tumores, estaríamos en un... Y creo que vamos a ser capaces, porque hay muchos datos, y si podíamos aprovechar mejor los datos no solo de consorcios, sino de la clínica, esto aumentaría de manera brutal. Y entonces estaríamos en una buena posición para empezar a tener en cuenta todas estas interacciones entre genes y mutaciones y otras cosas, hasta las germline variation. Pero bueno, para el futuro. Yo voy a hacer una pregunta también, y a lo mejor es una pregunta más conceptual, ¿no? Porque cuando hablamos de drivers, uno, o sea, intuitivamente piensas un driver como algo que, una mutación que se adquiere al principio del tumor y luego pues la vas a mantener porque es importante en ese desarrollo, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros hablamos de muchos pathways, ya nos hablamos a nivel funcional que se regulan transcripcionalmente y posttranscripcionalmente, entonces tienes pathways que los puedes necesitar en un momento determinado del desarrollo del tumor y en otro momento determinado no. Estamos pensando, yo que sé, TGF-beta, yo que sé, Redentor, o todos estos pathways que son, digamos, que osciladores, ¿no? O que oscilan. Entonces, vosotros, y en estos pathways también tienen genes mutados. Lo que pasa es que el efecto funcional de esa mutación puede o no manifestarse en un tiempo determinado. Entonces, no sé si entiendes a dónde voy. A donde voy es al concepto de driver y el concepto de gen importante para mantenimiento, el maintenance del tumor, y situaciones en las que una mutación driver inicialmente luego no sea funcional o se apague directa o indirectamente. Pues, entonces, si eso también lo consideráis en el proceso evolutivo del tumor. Sí, a ver, esto es muy importante. Es un poco lo mismo que hablábamos antes de que el tumor va evolucionando y va cambiando, ¿no? Y que una mutación puede ser quizá muy importante para iniciar el tumor, pero luego no ser importante para mantenerlo y no tener un rol en el momento de la clínica, por ejemplo, ¿no? O una mutación puede ser importante en el momento en que hay tratamiento, porque es una mutación de resistencia, pero antes no lo era. Y quizá después del tratamiento ya no lo sea. Entonces, sí, la manera como nosotros hacemos el análisis y los datos que nosotros vemos, digamos que de alguna manera nos explica toda la historia del tumor. O sea, toda la historia en el sentido de que identificamos genes que en un momento, o mutaciones que en un momento u otro han sido importantes y han dado una ventaja selectiva. No nos es tan fácil saber cuándo ha sido este momento. Tenemos hints, tenemos algunas pistas, porque podemos hacer un timing de las mutaciones y saber si son muy early en el proceso o son late, y tenemos algunas ideas, pero no es fácil saber si, por ejemplo, una mutación que sale como driver en este momento, que es el momento importante para tomar una decisión clínica,
es importante para ese tumor o no. O sea, es una pregunta muy importante, no es fácil de solventar así directamente. Yo me imagino que ahora que se está haciendo, yo que sé, el single cell análisis, ¿no? Y además single cell a nivel de, y además ahora que se pueden hacer incluso in situ, tú puedes hacer single cell análisis a nivel de DNA, de RNA y también se está empezando a hacer a nivel de proteína. Entonces entiendo que, y no sé cómo lo veis vosotros, nada, dentro de este esfuerzo de desarrollo de inteligencia artificial, pues supongo que será súper importante integrar también estudios no solo de transcriptoma, que también, pero de proteoma, porque es que hay un montón de proteínas en eso que vienen de genes que están mutados y no, y eso que tiene efectos funcionales. Entonces, los grandes consorcios, ¿cómo lo ves tú? Y bueno, nos has comentado que vosotros pues, os enfocáis en mutaciones, que es vuestro tema, pero me imagino que habrá grandes esfuerzos para este omic multi-approach y también de computacional también, ¿no? Sí, yo, bueno, he hablado de mutaciones solo porque es de lo que más trabajamos en mi laboratorio, pero integrar todo esto con expresión, metilación, expresión de RNA, expresión de proteínas, metilación hasta post-translational modifications, fosforilaciones. Esto, claro, sí se está haciendo. TCGA, por ejemplo, el de Cancer Genome Atlas, ya tenía todas estas capas de información, porque hizo exoma, en algunos casos whole genome, hizo metilación, hizo RNA, hizo proteómica, no para todas las muestras, pero para un número importante, y hasta hizo para algunas muestras ATAC-seq, para tener una idea de la abertura de la cromatina en distintas regiones. Y sí que es verdad que cuando empiezas a integrar todo esto, por un lado te pierdes porque es muy complicado, pero por otro lado es cuando empiezas a tener una idea más completa y global, ¿no? Las mutaciones te dan una información, ¿vale? A mí lo que me gusta de las mutaciones es que la información es como muy digital. ¿Están? No están. Y por otro lado, que a través de las mutaciones que observamos en un tumor, podemos ver toda la evolución del tumor, ¿vale? Es como que nos explica toda la historia de esas células, tanto en las mutaciones que se han seleccionado como en los procesos mutacionales que han tenido. Pero por otro lado, si lo completas con información más del momento temporal, ¿no? De la expresión, proteínas, etcétera, bueno, tienes otra visión que es muy importante. Si queda una pregunta, porque tenemos un minuto, es una pregunta rápida, una respuesta rápida. Es que se me ocurrió ahora otra vez, y como es tan interesante, ¿qué pasa con los tumores aneuploides? Es decir, que realmente, aparte de mutaciones, les faltan genes enteros ¿no? O los tienen igual, pero multiplicados muchas veces. ¿Qué pasa entonces en tus algoritmos? ¿Sale algo, no sale nada? Sí, esto lo tenemos en cuenta en Cancer Genome Interpreter porque es muy importante también para la clínica, evidentemente. Hay algunos genes que no tienen una mutación, sino que lo que hace es que se pierde completamente el gen. Y en algunos casos vemos que se pierde el gen de un alelo y tienes una mutación en el otro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es un double hit, ¿no? Ese gen no está. Nosotros también analizamos, no lo he explicado, pero analizamos copy number alterations. No tenemos un expertise único en este sentido, así como en mutaciones creo que sí, pero sí que lo analizamos porque es una manera de completar qué le está pasando a ese genoma y qué genes funcionan, no funcionan o tienen más copias. O sea que sí, es una parte extremadamente importante. Sí. Entonces, como nos ha entrado una pregunta y bueno, vamos a hacerla porque la verdad es que creo que tiene bueno, porque son todas las preguntas, pero esta es curiosa. Entonces, así rápido, claro, la pregunta de María José Meniño nos dice bueno, que hay muchos otros factores que también influyen en el cáncer, por ejemplo, la alimentación, y ella habla aquí de dioxinas, etcétera. Y entonces, bueno, la pregunta la pregunta nos dice que si hay mutaciones en el mismo cáncer o cánceres distintos, efectos supongo que de la alimentación y otros hábitos yo que sé, que uno pueda tener la salud. Entonces, creo que vosotros habéis estado trabajando con aspectos bueno, pues de la alimentación, entonces creo que por eso te lo pregunta.
Sí, claro, todo es difícil estudiar bien esto, pero todo lo que comemos, a lo que estamos expuestos, la radiación del sol, si fumamos, todo esto afecta a nuestras células de muchas maneras. Y una de las maneras que lo afecta es que algunas de estas exposiciones afectan al ADN y causan mutaciones. Por ejemplo, está clarísimo, ¿no?, que la luz, esto Marisol lo sabe muy bien, ¿no?, la luz del sol afecta al ADN de nuestras células, acumulan un montón de mutaciones, las células de nuestra piel o las células del pulmón de una persona fumadora acumula también mutaciones que nosotros cuando secuenciamos estos tumores las vemos porque tienen un patrón concreto, las que están causadas por el tabaco. Entonces, otras, probablemente alguna alimentación puede ser que también tenga algunos efectos por aquí. Es muy difícil científicamente separar, porque claro, fumadores, no fumadores es algo mucho más concreto, ¿no? Pero la alimentación comemos muchas cosas y no es nada fácil saber si es el chocolate o si es, ¿sabes? Porque a veces hay gente que me lo pregunta y digo, bueno, no tenemos ninguna información de que estos alimentos que, bueno, hay en Lyon se están encargando de hacer todos estos catálogos de qué alimentación podrían estar siendo tumorigénicos o así, pero bueno, esto pueden afectar a través de causar mutaciones, como en el caso del tabaco o de la luz ultraviolada, y puede también estar afectando a los selective constraints que decíamos antes, ¿no? Yo creo que estas son cosas muy interesantes que falta mucha investigación todavía. La microbiota, el microbioma que te está ahora afecta a todo y probablemente también afecte la capacidad, bueno, pues o de inducir o de proteger a las células. Exacto, hasta el sistema inmune, ¿no? Todas estas cosas que también que comemos afectan al sistema inmune, a lo que estamos expuestos, que también afecta nuestra probabilidad de tener un tumor. El deporte, todo. Muy bien, pues Nadia, nada, muchísimas gracias, Nuria. Si hay alguna pregunta pendiente de la audiencia, pues nada, seguro que te la pueden enviar por correo y bueno, pues ha sido un lujo de nuevo, pues saber de lo que se está cociendo ahora mismo y que es tan interesante en tu laboratorio. Así que, pues nada, gracias de nuevo. Y entonces, pues vamos a, bueno, no sé si se aplaude después de las preguntas, ¿no? Pero bueno, date por aplaudida, que estamos aquí encantados. Y entonces vamos a pasar a la segunda ponente, que es África González, y la verdad es que bueno, pues es bueno, para mí un placer, bueno, a Nuria también, pero África nos hemos ido conociendo poco a poco y la verdad es que tenemos muchos puntos en común también, porque es una persona, de estas personas luchadoras, y África González se la conoce, bueno, aquí en Galicia muchísimo, porque bueno, Galicia y también a nivel nacional últimamente con todas estas pandemias de virus, porque es una experta en procesos de inmunología, de inflamación, de respuestas virales, bacterianas, y entonces pues, la vemos en la televisión, en la radio, en los medios, y la vemos por una razón, la vemos porque habla bien y porque sabe lo que habla, que es muy importante porque muchas veces hay gente que habla y bueno, pues no debería tanto, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que lleva muchos años en Galicia, aunque no es gallega, formada pues en la Universidad de Alcalá, pero también estas trayectorias de pedigrí, ¿no? que influyen en el carácter porque, bueno, supongo que el ojo y la suerte de formarse con un premio Nobel a Milstein, que bueno, pues sabéis que tiene un premio Nobel por aspectos bueno, también de sistema inmunitario, etcétera. Y bueno, pues de ahí decide en un momento determinado venirse a Vigo y con toda la energía, porque ahora hablamos mucho de la inmunología, pero en aquel momento era una decisión pues montar su propio grupo y arrancar ella y impulsar también pues una agrupación dentro del CIMBio que bueno, pues que dirigió durante muchos años también, ¿no? Bueno, presidenta de la Asociación de Inmunología también, muchos premios, entre ellos unos que los compartimos las dos, Joseph von Burger. Bueno, no, Joseph von Burger no, de las de Ejecutivas de Galicia. Y bueno, tiene otros premios, muchos también. Entonces, bueno, como lo importante es lo que nos quiere contar, pues nada, África, pues nada, encantados de que estéis aquí hoy con nosotros.
Pues muchas gracias, Marisol. Muchas gracias por la invitación y a la Real Academia de Galicia. Yo me dedico a la inmunología y en estos, ya vamos a ver en la historia, pero no solo en estos últimos años, el sistema inmunitario tiene un papel muy importante con el cáncer. Y bueno, pues es un poco lo que os voy a explicar hoy. Todo el mundo piensa que el sistema inmunitario, su principal función es la defensa frente a los patógenos. También desde hace muchos años se sabe que el sistema inmunitario es el que media el rechazo de los trasplantes, de forma que cuando hay un trasplante incompatible el sistema inmunitario lo reconoce como extraño. Entonces, en realidad, el sistema inmunitario es un sistema de reconocimiento, de control del propio organismo. Y de hecho, no hace muchos años se descubre que también el sistema inmunitario se pone en marcha frente a señales internas de peligro. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, tenemos cristales de ácido úrico en la gota y se hincha, por ejemplo, pues un dedo del pie y duele. Y es una inflamación estéril, ahí no ha entrado ningún patógeno, pero se parece incluso a como si hubiéramos tenido una infección. Y ya más recientemente surge este concepto de la inmunovigilancia tumoral. El sistema inmunitario es capaz de reconocer al tumor y es capaz de destruirlo. Bueno, pues aquí tenemos un problema muy importante, porque el sistema inmunitario debe tolerar los elementos propios. Tiene que ver los componentes del organismo, tiene que ver el pulmón, el hígado, el corazón y decir, estos son míos, son de África y son diferentes del resto. Esto tiene un problema, porque las células tumorales son células del propio organismo. Entonces, ¿cómo van a reconocer y van a destruir una célula del propio organismo? Además, hay elementos también elementos, digamos, extraños en nuestro cuerpo, como puede ser cuando una mujer está embarazada. El niño tiene la mitad de su componente genético, pero la otra mitad no. Tenemos todo un componente de microbiota que lo tenemos en las superficies, en los orificios, en el tracto gastrointestinal. Podemos hacer autotrasplantes, por ejemplo, de piel de una zona a otra del cuerpo o mover un diente de un sitio a otro. Por tanto, aceptamos determinadas cosas, pero tenemos que ser tolerantes a nuestro propio organismo. Y el cáncer son células propias y eso pues no hay que olvidar. El sistema inmunitario es muy complejo. De hecho, se dice que es uno de los sistemas más complejos junto con el sistema nervioso y de hecho son los dos únicos que tienen memoria, que recuerdan exposiciones previas y esto lo estamos ahora viendo gracias a, bueno, desgraciadamente con la pandemia COVID, la importancia que tienen las vacunas para inducir una respuesta inmunitaria que nos genere memoria y que nos proteja frente a esa infección. Hay todo un conjunto de células, células que se llaman del sistema inmune innato y otras que son del sistema inmune adquirido, que no voy a hablar mucho de ellas. Y también hay una serie de sustancias que se lanzan unas células a otras para avisarse. Oye, ha entrado un patógeno, oye, ven a ayudarme, oye, para, que te estás activando de forma descontrolada. Sería como si fuera un castillo con una serie de centinelas, llega el enemigo, se ponen unos cuantos a actuar y si el enemigo desaparece ya el resto de los soldados pues se van a dormir. Todo ese juego de células y de sustancias es lo que hace que el sistema inmunitario se ponga en marcha. Puede ser frente a un patógeno, puede ser frente al ácido úrico o puede ser frente a una célula tumoral. Pero, ¿qué es lo que tiene el tumor para que el sistema inmunitario lo reconozca como extraño? Porque lo tiene que ver como que a esa célula le ha pasado algo, es diferente a lo normal. Y ahí entra un concepto que vamos a ver que son los antígenos tumorales, elementos del tumor que se liberan o van a poder ser reconocidos por este sistema inmunitario. Entonces vemos que en las células normales el sistema inmunitario no responde, es tolerante a las células propias. Pero puede haber en un determinado momento que una célula, porque se haya infectado por un virus o porque haya tenido una mutación, como nos ha comentado Nuria, puede perder elementos que tiene en su membrana
y eso lo detecta el sistema inmunitario, por ejemplo, las células NK. O pueden incrementar la expresión de determinadas moléculas. Pero también pueden aparecer elementos nuevos. Ojo, esto es lo que mejor va a ver el sistema inmunitario. Si es un elemento nuevo que nunca lo ha visto antes, por ejemplo, procedente de un virus, esto lo va a detectar muy bien. Y pueden ser también elementos nuevos procedentes de mutaciones, de algunas de estas mutaciones que nos comentaba Nuria, que va a poder llevar a algún cambio, a alguna estructura, a alguna proteína que el sistema inmunitario la va a ver como extraña. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que ver el linfocito T. El linfocito es una célula que no es capaz por sí sola de hacer prácticamente nada. Tiene que haber otra célula que le enseñe una foto. Es como llamar a un francotirador y le enseñas una foto y dices, mira, quiero que mates a este enemigo. Esa célula que le enseña la foto se llama célula dendrítica. Y por tanto son muy importantes porque son las únicas que van a poder activar primero a esos francotiradores, enseñándoles la foto. Esas células se pueden activar y ayudar a otras, pero siguen teniendo que necesitar esa foto del enemigo. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Este linfocito T citotóxico que está cerca de una célula tumoral, tiene que ver que es tumoral, pues tiene que ver parte de esa foto, que en realidad es un péptido, un trocito de proteína pequeño que va a ser presentado por esta célula tumoral. Si esto ocurre, este linfocito mata a la célula tumoral. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que participan varias células para que podamos finalmente destruir al tumor. La cosa no es fácil. Necesitamos tiempo, necesitamos varios tipos celulares, vamos a necesitar también sustancias solubles para que finalmente el tumor se destruya. Entonces vamos a complicarlo un poco más, pero simplemente en este esquema hay todo un conjunto de células que las podríamos poner en un lado de la balanza que van a ayudar a destruir el tumor. Estas células, todas ellas, pues hemos visto estas células citotóxicas, los linfocitos T, no nos olvidemos de las dendríticas y otras sustancias como la interleuquina 2, la interleuquina 12, que van a ayudar a esa destrucción del tumor. Pero por otra parte, en la otra balanza, vamos a tener todo un conjunto también de células que protegen de la tolerancia frente a al propio organismo. Tenemos todo un conjunto de células, como son células mesenquimales, células dendríticas inmaduras, otro tipo de linfocitos T, otro tipo de sustancias solubles que van a decir, oye, no, que esto es una célula normal, no ataques. Está continuamente protegiendo a las células normales. Y además hay otro factor añadido, que el tumor no solamente son células que crecen de forma descontrolada, sino que también cambian su entorno, lo que se conoce como estroma, todo alrededor de esas células tumorales, lo modifican para inhibir al sistema inmunitario, para dormirlo. Entonces tenemos, como veíamos, células que intentan destruir el tumor, pero tenemos por otra parte muchas otras que intentan parar esa respuesta del sistema inmunitario. ¿Y quién va a ganar? Pues va a depender de este balance que tenemos entre las células que intentan atacar el tumor, ese microambiente tumoral y esas otras células que intentan mantener la regulación. Y habíamos hablado de elementos extraños que procedían de mutaciones que nos han estado hablando estos días, José Tubío, Nuria nos ha comentado, de que hay algunos tumores que mutan más que otros. Por ejemplo, pues el cáncer de colon, el de pulmón o el melanoma mutan mucho. Sin embargo, hay otros que mutan muy poco. Por ejemplo, los tumores pediátricos. Hay niños que nacen ya con un retinoblastoma, por ejemplo, con un tumor en el ojo. Ya nacen con esa mutación, pero tienen muy pocas mutaciones más. Hay algunos, por ejemplo, cánceres de pulmón no relacionados con el tabaco, la leucemia linfática crónica que comentaba, por ejemplo, Nuria. Y hay otros elementos extraños que vienen originados por virus. Los tumores producidos por virus
suelen ser los que mejor se van a presentar y también suelen ser los que mejor se curan. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, producido por un herpes, que es el virus 8, el carcinoma de útero por el papiloma o el linfoma de Burkitt, producido por el virus de Epstein-Barr. Entonces, cuando un tumor produce elementos extraños o sobreexpresados, que los expresa más o menos, es lo que se conoce como un antígeno tumoral. Y pueden ser unos que se denominan asociados al tumor, es decir, el tumor lo tiene porque a lo mejor tiene más cantidad de esa molécula o menos, pero lo tienen también las células normales. Ojo, ese es otro problema. Si un sistema inmunitario está acostumbrado a ver una célula normal, el que tenga más moléculas de lo mismo le da lo mismo, no lo va a reconocer como extraño. En cambio, hay otros que sí que son antígenos específicos de tumor, que solo están en las células tumorales y no están en las células normales. Estos antígenos son los que mejor van a poder ser reconocidos por el sistema inmunitario. Bueno, y una vez que ya tenemos, digamos, esta base, podemos ayudar al sistema inmunitario. Podemos inclinar esa balanza para que matemos a las células tumorales. ¿Podemos ayudar a reconocer al tumor? Pues tendríamos que ayudar a las dendríticas a que enseñaran esa foto. A eliminarlo, pues tendríamos que ayudar a esas células citotóxicas, tanto las células natural killer como las citotóxicas, a matar al tumor. O a bloquear esa inhibición que decíamos que el estroma tumoral está haciendo. Bueno, pues esto lo podemos hacer con lo que se conoce como inmunoterapia, tratamiento modificando el sistema inmunitario, o bien activándolo o bien inhibiéndolo. Y hay todo un conjunto de elementos que podemos utilizar para mejorar y ayudar a que este tumor se pueda eliminar. Por tanto, la inmunoterapia es el uso de componentes del sistema inmunitario o su manipulación. Y hay muchos tipos y vamos a ver algunos de ellos, como es, por ejemplo, la utilización de patógenos. Fijaros, patógenos para eliminar un tumor. Veremos también la utilización de esas sustancias solubles que veíamos o vacunas para que nuestro sistema inmunitario vea el tumor. Anticuerpos, vamos a ver un poco en detalle estos tipos de inmunoterapia. Fijaros, los patógenos, pues como casi siempre, muchas veces las cosas que surgen no se buscan. Se vio que había personas que tenían tumores y que si desarrollaban una enfermedad cutánea producida por una bacteria, la erisipela, el tumor disminuía de tamaño o incluso desaparecía. Y entonces hubo un investigador, el doctor Coley, que se le ocurrió crecer esos extractos bacterianos y pinchárselos. Y tuvo mucho éxito. ¿Qué pasa? Que algunas veces pues, los pacientes no era muy eficaz, pero realmente aparecía incluso, que eso ya nos gustaría a nosotros, apareció en la prensa en Nueva York, en los artículos de que el doctor Coley trataba a los pacientes con la toxina de Coley, ¿no? A partir de aquí hubo otras personas que empezaron también a trabajar con bacterias, en concreto con la Mycobacteria bovis, que produce la tuberculosis. Con el bacilo de Calmette-Guerin, que lo descubrieron en el año 1921, estos dos investigadores, Calmette-Guerin, empezaron a utilizarse la vacuna BCG, que en realidad es micobacterias, son bacterias vivas de Mycobacterium bovis, y en el año 1976 se aprueba la utilización de la BCG instilándose las bacterias para el cáncer de vejiga, autorizándose en el año 76. Esto se sigue ahora mismo utilizando. Y también la utilización de virus. Esto ha sido mucho más reciente. Hay dos virus aprobados que se llaman virus oncolíticos. Estos virus van a infectar a las células, van a infectar más a las células tumorales que se están dividiendo, y esto va a hacer, por una parte, que se rompan las células tumorales, que liberen más antígenos tumorales para que el sistema inmunitario lo vea, y por otra parte el virus se va a ir replicando en esas células tumorales.
Hay, como digo, ya aprobados dos, uno fue inicialmente en China y otro es por el herpes, y se está probando en distintos tumores como tumores cerebrales, tumores de mama muy agresivos, triples negativos, etc. De microbioma no voy a comentar mucho, se sabe muy poco. Se están utilizando algunas bacterias para el tratamiento, pero sobre todo de infecciones del Clostridium difficile. Se ha implicado en muchas enfermedades y en relación con el sistema inmunitario y se abren retos, pero no voy a comentar mucho porque realmente se sabe todavía muy poco. Podemos dar vacunas para prevenir el desarrollo de cánceres. Dices, ¿cómo? ¿Cómo podemos prevenir un cáncer? Pues en aquellos cánceres que sabemos que están originados por un determinado virus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma. El virus de la hepatitis B está relacionado con la cirrosis y con el cáncer de hígado, y el virus del papiloma con cáncer de útero y genitales. Pues estas dos vacunas se están empleando para prevenir el desarrollo de estos cánceres. Pero ¿podemos utilizar vacunas para curar cuando el cáncer ya está establecido? Bueno, pues en este caso lo que querríamos es ayudar a esas células a enseñar la foto. Entonces le damos muchas fotos, le damos lisados tumorales o vectores virales que lleven proteínas del tumor o incluso péptidos del tumor. Preparamos una vacuna bien con adyuvante y todo potente. ¿Para qué? Para que las células dendríticas puedan enseñar mejor esa foto. Y el sistema inmunitario del individuo es el que puede rechazar y destruir su propio tumor. Esta es la idea. Vamos a ver otro campo que son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que todos nosotros producimos, pero los anticuerpos frente a los tumores, verdaderamente internamente se ha visto que no tienen mucho papel. Pero podríamos crear anticuerpos en el laboratorio, fuera de nuestro propio cuerpo, y inyectárnoslos y ver si son capaces de, como balas mágicas, meterse por nuestro organismo y destruir a las células tumorales. Entonces, la idea sería, ¿cómo puedo conseguir un único anticuerpo específico, por ejemplo, en grandes cantidades, para que nos destruya pues, esta célula tumoral, por ejemplo, de una leucemia? Bueno, pues esto fue posible gracias a mi supervisor en mi etapa postdoctoral, el doctor César Milstein, que junto al postdoc George Keller desarrollaron la técnica de generación de anticuerpos monoclonales. La idea era fusionar el linfocito que produce el anticuerpo con una célula tumoral. Esa célula híbrida o hibridoma produce el anticuerpo que nosotros queremos. Y lo podemos congelar, las células, descongelar, volverlas a crecer. Por supuesto, ahora ya con técnicas de ingeniería genética podemos también hacerlas, pero esta técnica original se hizo inyectando en animales, obteniendo las células de bazo, fusionándolas con esas células de mieloma y obteniendo distintos hibridomas, cada uno de ellos productor de un anticuerpo diferente. Como viene de un clon, se conoce como monoclonal, porque viene de un solo clon. Y todos los anticuerpos de ese clon son iguales. Bueno, pues a partir de aquí, estos anticuerpos se ve que tienen unas potencialidades tremendas, porque tienen mucha afinidad, agarran con mucha fuerza, con los dos brazos que tienen forma de Y, con mucha fuerza a cualquier cosa. Puede ser un analito, puede ser una célula tumoral, puede ser una célula cualquiera, y le podemos además pegar cosas. Le podemos pegar cosas fluorescentes, le podemos poner fármacos, elementos radioactivos, podemos poner toxinas, nanopartículas, cualquier cosa que queráis, porque es una proteína bastante grande. ¿Y para qué se empiezan a emplear? A partir del año 75, que es cuando diseñan estos anticuerpos monoclonales. En todos los laboratorios de investigación, en los hospitales, para técnicas de diagnóstico in vitro se emplean muchísimos anticuerpos monoclonales diferentes. Para purificar compuestos, ha cambiado la vida a los hemofílicos, por ejemplo, porque se pueden purificar los factores de coagulación.
Para el diagnóstico in vivo no han evolucionado tanto estos anticuerpos marcados radioactivamente, porque hay otras técnicas que también se emplean bastante útiles, pero se pueden también utilizar. Pero claramente el gran salto de uso que ha habido con los anticuerpos han sido en terapia humana y fundamentalmente en cáncer, pero también en enfermedades autoinmunes, en degeneración macular, en el asma, etc. Los primeros anticuerpos que se generaron eran anticuerpos hechos en ratón y producían cierto rechazo cuando el tratamiento se repetía. Entonces, a lo largo del tiempo, se han ido generando anticuerpos cada vez más humanos, es decir, con secuencias aquí pues, azules, la parte de ratón sería marrón. Inicialmente se hicieron moléculas quiméricas con solo los brazos de ratón, después humanizados, dejando solamente los dedos de reconocimiento de ratón y finalmente anticuerpos completamente humanos. Bueno, pues la buena noticia es que hay ahora mismo entre aprobados y pendientes más de 500 anticuerpos monoclonales, no solo para el cáncer, sino para toda una batería de enfermedades como enfermedades autoinmunes, el asma, la hipercolesterolemia, la psoriasis, esclerosis múltiple, degeneración macular, etc. ¿Y qué es lo que se pretende con los anticuerpos? Bueno, si queremos matar a un tumor, me voy a centrar solamente en lo que sería el cáncer, podríamos matar directamente a la célula tumoral. Por ejemplo, una leucemia. El anticuerpo llama a otros componentes del sistema inmunitario, al complemento, al macrófago, oye, venir aquí a la célula natural killer, venga, ayudadme a matar a esta célula. También pueden bloquear receptores de crecimiento. Nuria nos comentaba un receptor, factor de crecimiento epidérmico. Pues imaginemos que el anticuerpo bloquea ese receptor. No puede la célula tumoral comer, no va a poder dividirse. También podríamos bloquear el factor de crecimiento. No le dejamos que la célula coma, no, le quitamos el factor de nutriente. También los podemos dar conjugados a isótopos, a fármacos. Incluso, como el anticuerpo tiene dos brazos, pues por un lado acercamos al linfocito T y por el otro lado reconocemos el tumor. Podemos hacer anticuerpos biespecíficos que ayuden a que el linfocito mate al tumor. Pero lo que en estos últimos años realmente está siendo una revolución es despertar a los linfocitos T. Anticuerpos monoclonales que animen y despierten a esos linfocitos que están dormidos. ¿Y por qué los linfocitos se duermen? Bueno, pues después de haber sido activados, su misión ya pasó y lo hacen a través de moléculas de membrana, como esta que pongo aquí, el CTLA4, que induce a que ese linfocito quede en reposo y quede dormido. Pues las células tumorales lo que hacen a través también de otras moléculas es interaccionar con otras, como el PD-1, que también inducen a dormir al linfocito. Entonces, si yo soy capaz de bloquear esta inhibición, este linfocito se despertará y podrá matar al tumor. Y esto es lo que se pretende. Anticuerpos que actúen o bien sobre la célula tumoral o bien frente al linfocito T, bloqueando el CTLA4 o bloqueando el PD-1, despertamos a esos linfocitos T que se dividen, esos linfocitos T citotóxicos, y van a matar a la célula tumoral. Y esto ha sido una gran revolución. Han surgido distintos anticuerpos monoclonales, algunos frente al PD-1, otros frente al PDL1, otros frente al CTLA4, y ha sido tan importante que en el año 2018 les han concedido el premio Nobel a los dos investigadores que descubrieron estas moléculas, al doctor James Allison porque descubrió el CTLA4 y al doctor Honjo porque descubrió el PD-1. Y aquí tenéis un ejemplo de una persona con un melanoma que ha recibido un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4 que después de muchas semanas de tratamiento está completamente curado. Esto cada vez están siendo autorizados para más tumores. Fijaros, el melanoma fue el primero en el 2014 y conforme están pasando los años, cada vez se están incrementando más la variedad de tumores, porque lo bueno
es que aquí ya no estamos haciendo un tratamiento para un tumor concreto, no, estamos despertando los linfocitos T. Y si tenemos linfocitos capaces de reconocer el tumor, van a matarlo o vamos a intentar que lo hagan, ¿vale? Pero además esto no se queda aquí porque os he mostrado estas moléculas, el PD1 y el PDL1 y el CTLA4. Pero es que esto es solo el principio. Hay multitud de posibilidades terapéuticas frente a otros puntos de control, frente a otras moléculas también que paran a los linfocitos y también frente al nicho tumoral o receptores de quimiocinas que son los que va a hacer que se atraigan o no se atraigan determinadas células. Y todo esto se lo debemos a mi mentor, al doctor César Milstein, y tengo que deciros que la técnica no fue patentada por el instituto. Esto ha permitido que cualquier laboratorio del mundo, incluido el mío, un laboratorio pequeño en la Universidad de Vigo, pues hayamos podido desarrollar anticuerpos monoclonales. Hoy esta técnica mueve billones de dólares y ellos ya en el artículo de Nature indicaban que estos cultivos podían ser muy útiles. Por eso se le considera el padre de la inmunología moderna. Y aquí pues, os enseño una foto de mi despedida. Yo estaba aquí embarazada de 8 meses de mi primer hijo y el grupo de César, ya César estaba jubilado, tenía ya un grupo pequeño y cuando ya me incorporé a la Universidad de Vigo, pues le hicimos un acto de nombrarle doctor honoris causa por la Universidad de Vigo, que para mí pues la verdad que aceptara pues fue realmente un orgullo. Y para ya ir viendo qué otros componentes del sistema inmunitario, hemos visto que teníamos muchas células, sustancias, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer también con ellas. Por una parte, las citocinas, y esto claramente hay un investigador, el doctor Rosenberg, que lleva muchísimos años intentando convencer que las citoquinas y el uso de las citoquinas se podían emplear para curar cánceres. Es verdad que se ha aprobado la interleuquina 2 para cáncer renal metastásico, pero tiene muchos efectos secundarios, produce mucha inflamación y realmente no es un tratamiento que guste mucho utilizar. Pero hay otras citocinas también que se están usando, como el interferón alfa-2A, el factor estimulante de las colonias granulomonocíticas y también combinaciones de citoquinas. Otro aspecto podría ser activar a esas células asesinas naturales, sacarlas del organismo, añadirles citocinas y esas células volverlas a reinfundir al paciente. Estas células que se llaman activadas por por citoquinas, se están haciendo en ensayos clínicos y se pueden utilizar incluso células del propio paciente o incluso lo que se llaman halogénicas de otro paciente diferente. Las dendríticas, que son las primeras que he contado, podríamos, en vez de hacer la vacuna anterior, que era inyectar lisados tumorales, aquí lo que podríamos hacer es diferenciar las células dendríticas en el laboratorio y enseñarles muchas fotos en la placa del laboratorio. De forma que en este caso sí que el paciente tiene que donar sangre, se obtienen células que se llaman monocitos, se ponen en cultivo, se diferencian a células dendríticas, se añaden elementos del tumor, bien lisados tumorales, bien vectores, péptidos, y ya esas células dendríticas maduras se reinfunden al paciente. Hay una empresa que ya empezó a montar este sistema para el cáncer de próstata. Hay muchos ensayos clínicos utilizando esta metodología de células dendríticas. Tened en cuenta que es una terapia totalmente personalizada. Células de ese individuo vuelven a reinfundirse en el mismo individuo. Otro aspecto que también el doctor Rosenberg ha insistido bastante son los linfocitos infiltrantes del tumor. Son células que están allí cerca del tumor sólido, hay una gran variedad de ellos. Bueno, y si cogemos esos linfocitos, los ponemos en cultivo, los expandimos, les añadimos citoquinas y ya teniendo muchos millones de esos linfocitos, los podemos volver a mandar al paciente y los volvemos a reinfundir.
Esta terapia de linfocitos infiltrantes del tumor, de nuevo, es una terapia personalizada, pero a veces es muy eficaz. Aquí veis un paciente que tenía ya un tumor y varios tumores iniciales, un tumor aquí enorme, y después de utilizar sus propios linfocitos, este tumor ha desaparecido. El problema de casi todas estas terapias, que son personalizadas, es que hay mucha variabilidad y en algunos pacientes funciona, en otros no. Y por otra parte también el coste. Necesitamos centros donde se puedan manejar todo este tipo de células en condiciones libre de patógenos, etc. Pero pensando un poco en esta idea de estos linfocitos que están ahí alrededor del tumor, podríamos quedarnos con aquel que nos interesa. Y, por ejemplo, si queremos tener un receptor que está reconociendo una de los antígenos tumorales y es el que nos interesa, podríamos tener muchos linfocitos de un solo tipo. ¿Cómo? Mediante técnicas de ingeniería genética, meterles el receptor que nos interesa y solo ese. Y amplificamos también en cultivo y a esa persona se le vuelven a inocular sus células. Y ya lo siguiente es convertir a un linfocito T poniéndole un anticuerpo o algo parecido a un anticuerpo. Como el linfocito T necesitaba que esa célula dendrítica le enseñaba la foto, ahora le podemos poner un receptor que tiene parte de anticuerpo y parte del receptor de la célula T. Y es lo que se conoce como receptor quimérico. Esta técnica es utilizar esos linfocitos modificados con un receptor quimérico. Empezó para el tratamiento de leucemias y está siendo muy útil para las leucemias. Se conoce como la terapia CAR-T, si utilizas linfocitos T, aunque se pueden utilizar también otro tipo de células. Y se hizo muy mediático porque el doctor Carl June curó a una paciente de 7 años ya totalmente desahuciada y todos los años ahora esta niña aparece en la página web, va poniendo las fotos de todos los años que lleva libre del cáncer. Bueno, a partir de aquí se está generalizando esta terapia CAR, ya hay varios CAR comerciales. Hay un CAR académico en España, en el Hospital Clínic, se está trabajando ya mucho en la terapia CAR y hay retos que solventar, sobre todo para los tumores sólidos. Por ahora mismo la terapia CAR no está funcionando en los tumores sólidos y hay muchas cosas que hay que ver porque a veces las células no llegan al tumor, ese estroma y ese microambiente impide que las células lleguen, pero se está trabajando ahora mismo, y quiero también que lo sepáis, en buscar soluciones a los tumores sólidos. ¿Y cuál es el futuro de la inmunoterapia? Pues seguramente combinar terapias. No debemos despreciar lo que ya sabemos, por supuesto la cirugía, la radioterapia, muy útil también para el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque la radioterapia va a romper a las células tumorales, va a liberar antígenos tumorales y eso va a estar muy bien para que el sistema inmunitario reconozca esos antígenos tumorales. También el combinar, por ejemplo, citoquinas con determinados anticuerpos, combinar anticuerpos. Entonces aquí veis, por ejemplo, pues combinar el anti-PD1 con el anti-CTLA4, la radiación para mejorar esa presentación de la foto que decíamos de las dendríticas, vacunas de células dendríticas, por supuesto fármacos, combinaciones de anticuerpos que nos activen a las células NK. Por tanto, el futuro de la inmunoterapia va a venir por la combinación y de hecho ya se está trabajando en ese aspecto. Y simplemente también decir que la nanotecnología puede ayudar en este aspecto, porque los nanomateriales son elementos extraños al organismo. Estupendo para el sistema inmunitario, porque lo va a ver como extraño y lo va a intentar eliminar. De forma que si yo dentro de un nanomaterial meto antígenos tumorales, o ayudo, meto adyuvantes o meto cosas, esto va a potenciar el sistema inmunitario. Entonces podemos utilizar los nanomateriales
para tener efectos antitumorales. Y esto lo podemos utilizar también combinándolo con la inmunoterapia. La inmunoterapia va a venir siempre a ayudar a poder que el sistema inmunitario del individuo o todos estos anticuerpos que he comentado o las células que he comentado, el poder ayudar en destruir esos tumores. ¿Y qué nos falta? Nos falta conocer mejor el tumor. Hemos estado viendo que los genes nos pueden ayudar, qué mutaciones, qué antígenos tumorales están teniendo esos tumores. ¿El tumor está expresando ese PD1 o PD2? Porque a lo mejor si no lo expresa, ¿para qué vamos a utilizar un anticuerpo monoclonal que lo bloquea? Tendremos que saber si lo está expresando o no. ¿Tiene pérdida de moléculas de histocompatibilidad en los tumores y no pueden enseñar esa foto a las células citotóxicas? Porque a lo mejor ya no deberíamos de ir por la vía de las citotóxicas, sino que tendríamos que utilizar otras células, por ejemplo, las células NK. Las células tumorales circulantes, lo que se conoce como biopsia líquida, podemos estudiar cuántas células circulantes hay. Los exosomas que liberan los tumores y que a veces lo lanzan a distancia y montan allí su nicho para que la célula metastatice y anide en otro sitio. Y el microambiente tumoral, conocer qué es lo que hay alrededor del tumor. Pero nos falta mucho también del sistema inmunitario. ¿Qué células hay? ¿Podemos potenciar esa balanza que veíamos al principio? ¿Qué diversidad hay de linfocitos T? ¿Tengo opciones a mejorar eso, a amplificarlo? ¿Qué niveles de citoquinas y quimiocinas? ¿Tengo células mesenquimales circulantes que me están inmunosuprimiendo? Bueno, pues todo esto juntos, esta idea de genómica, transcriptómica, proteómica que comentaba también Marisol, poder utilizar modelos predictivos incluso que nos puedan indicar no solo qué terapia, sino si un paciente va a ir bien o va a ir mal, que eso en oncología y en clínica es fundamental. Por tanto, el futuro de la inmunoterapia va a ir hacia una inmunoterapia más personalizada, pero que vamos a tener que tener un conocimiento no solo de los genes y de la transcriptómica, sino también de cómo está el sistema inmunitario de ese individuo. Y esto es lo que os quería comentar con una foto del Centro de Investigaciones Biomédicas y una foto de mi grupo, y daros las gracias por haberme invitado a participar hoy. Pues estupendo, África, porque lo que vemos lo complejo que es el sistema inmunitario y todo lo que se ha hecho y todo lo que se puede quedar por hacer, así que ha sido fantástico. No sé, vamos a una pregunta. Tenemos una pregunta ya de... Uy, se me ha ido... Espera un momentito. Era una pregunta que ahora se me ha ido de la pantalla, pero era una pregunta, una persona que decía, claro, que como hablando de virus de hepatitis y digamos todas las estrategias que basadas en vacunación, pero entonces preguntaba si una persona que estaba infectada con un virus, eso ya prevenía el contexto de cáncer, si basta, o sea, digamos, en ese caso era si había prevención contra cáncer de el problema es que... Supongo que no, porque claro que no, porque se activa la inflamación. Claro, a ver, el problema es que los virus son selectivos. El virus de la hepatitis B es selectivo en infectar el hígado, ¿no? Pero sí que se ha visto que, por ejemplo, la BCG, pacientes con tuberculosis se pensaba que tenían menos cánceres. Y puede haber un problema, digamos, una inflamación que está motivada por esa bacteria, que es lo que hace que ese sistema inmunitario esté más vigilante. Esas células están más activadas y que podría haber, digamos, un efecto sin ser específico, sino que sí que hay una cierta protección inespecífica. Pero esto pasa también en la gente alérgica. Los alérgicos, en general, tienen menos cánceres y es porque también tienen un sistema inmunitario más activo. Pero no necesariamente porque un determinado virus te vaya a bloquear un determinado cáncer. ¿Alguna otra pregunta?
Clara. Extraordinaria, porque además con tantos y además niveles hasta muy profundo y me gustó muchísimo. Gracias. Entonces yo pregunto, yo veo el sistema inmune como una especie de león durmiente, ¿no? Y tú lo despiertas, pero después es difícil de controlar. ¿Qué pasa? Vale, evidentemente el cáncer va por encima, si tienes el cáncer hay que librarse de él, pero una vez que está despierto y ha reaccionado contra tus células, contra antígenos que lo tienen todas, ¿qué pasa con el sistema inmune? ¿Cómo haces para después controlar al león? Muy, muy interesante la pregunta, Clara. A ver, en algunos casos no nos importa que mate incluso las células normales. Por ejemplo, en una leucemia de células B hay un anticuerpo monoclonal, el rituximab, que es que mata todas las células que tienen el CD20 en su membrana, ¿vale? No nos preocupa porque la médula ósea va a seguir generando linfocitos y por tanto, pasado un tiempo, esa persona va a volver a tener linfocitos B. Y si no los tuviera, se le pueden dar anticuerpos para que tengan los niveles de anticuerpos circulantes. Pero uno de los problemas, efectivamente, es que estás matando las células tumorales y las células normales. En el caso de un anticuerpo que mata directamente. Cuando despiertas a ese león dormido, como dices tú, esto se ha visto que se pueden activar reacciones y efectos secundarios a veces importantes de autoinmunidad. Esto se ve más con anticuerpos dirigidos frente al CTLA4 que dirigidos frente al PD1 o al PDL1. ¿Por qué? Porque el CTLA4 está en todas las células T reguladoras y por tanto, si no solo estás bloqueando a ese linfocito T dormido, sino que es que estás impidiendo que las células reguladoras por lo menos hagan su función. Entonces, es verdad que cuando despiertas al león dormido puede haber efectos secundarios. En algunos casos esa toxicidad es aceptable y en algunos otros casos han tenido que pararse la administración de los fármacos. Esto ocurre no solo en el cáncer, sino también con enfermedades autoinmunes, que puedas incluso despertar alguna otra patología. Pero en el caso del cáncer es que estamos hablando entre la vida y la muerte. Por tanto, hay veces que tienes que poner en un balance, curo a la persona, aunque bueno, pues a lo mejor va a tener luego que recibir anticuerpos de por vida, por ejemplo. Aquí estamos hablando de curar y salvar una vida. Vamos a pasar a otra pregunta que te hacen también desde la web. Entonces, es Antón Leandro Martínez Rodríguez. Y claro, ahora que las vacunas de RNA están tan de moda para otras, digamos, patologías, entonces se pregunta vacunas de RNA en el contexto de oncología. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, ya mencionaste distintos tipos de vacunas. Pues yo sí que lo veo. Yo creo que las vacunas de RNA han entrado ya para muchos campos. De hecho, el propio grupo de la empresa BioNTech ha publicado tratamiento utilizando una vacuna de RNA para la esclerosis múltiple, con buenos resultados en un modelo animal. No han ido a modelo humano, pero la verdad con buena pinta. En este caso, para inducir tolerancia. Lo que se quería es inducir tolerancia frente a determinadas proteínas, que es un tipo de terapia que sería potenciar la otra balanza que decíamos, ¿no? Potenciar el efecto de tolerancia frente a elementos propios. A mí me parece que esas vacunas de RNA, junto con adyuvantes que dirijan la respuesta hacia TH1 y con péptidos tumorales y combinándolo con otras terapias, yo creo que claramente se ha abierto ahora el campo. Sí. ¿Alguien más? No sé. Voy a hacer una pregunta de biología básica, me estaba preguntando, porque si miras, por ejemplo, mecanismos antitumorales, por ejemplo, la apoptosis surgió antes de Diálegas, por ejemplo, bastante antes del sistema inmunitario, y creo que se desarrolló la Lamprea, ¿no? Las células que más. Entonces, ¿tú cómo ves realmente el papel del sistema inmunitario? La destrucción de la primera célula tumoral que surge
como sería por ejemplo la apoptosis o la senescencia? ¿O crees que es un papel cuando ya eso falla y ya tienes bastantes mutaciones en un tumor medianamente formado y ahí es donde es más efectiva la Buena pregunta. El sistema inmunitario está haciendo reconocimiento continuamente. Los macrófagos serían como basureros que van recogiendo todas las células que se van muriendo por apoptosis continuamente. Por ejemplo, los neutrófilos viven 3 días y alguien se los tiene que comer para que vayan y producimos y todos los días están muriendo. Por ejemplo, en la base del retraso de comer esas células están enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, ¿no? Porque no se están eliminando esos neutrófilos cada cierto tiempo. Entonces, el papel del sistema inmunitario está desde sus orígenes en cualquier célula que es extraña la va eliminando. ¿Por qué a veces se habla de que el cáncer también está muy relacionado con el envejecimiento? No es solo por el acúmulo de mutaciones, sino porque también el sistema inmunitario es senescente y ese sistema inmunitario ya no funciona tan adecuadamente. Entonces, yo creo que el sistema inmunitario, ya podríamos hablar filosóficamente de por qué surge, y yo creo que es fundamentalmente eso para control del organismo y seguramente es un sistema metabólico, puramente metabólico. Yo comparo el macrófago a una ameba, ¿no? Y la ameba tiene que comer, pues el macrófago come y su función es comer lo que tiene por allí. Y normalmente lo que tienen las células son elementos para decir no me comas continuamente. Y si la célula tumoral no le dice esto, pues el macrófago por poner un ejemplo, ¿no? La célula natural killer le pasa lo mismo, están continuamente diciendo no me mates. Y solamente si esa célula tumoral pierde esa capacidad, es diana para la célula NK. A mí me parece que el sistema inmunitario funciona a todos los niveles. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú tienes una inmunodeficiencia, que en un determinado momento tu sistema inmunitario no funciona, desarrollas tumores. ¿Pero qué tipo de tumores? Sobre todo los producidos por virus. Claramente el sistema inmunitario ejerce un efecto desde el principio. A mí me parece fundamental. ¿Qué pasa? Que los tumores, cuando ya están muy establecidos, el sistema inmunitario intenta, y a veces hay una fase de equilibrio, están ahí, el tumor intentando crecer y el sistema inmunitario, llega un momento que el tumor gana. Pero el sistema inmune está desde el principio, y por los elementos que se ven sobre todo con esto te digo, de una persona que es inmunodeficiente o que se le da un tratamiento inmunosupresor y que tenía, por ejemplo, una infección por papiloma y desarrolla un cáncer de cérvix. El sistema inmunitario está ahí desde el principio. Tengo una pregunta, bueno, no es una pregunta, es más un comentario y para darte pie a que diga, o sea, sobre tu trabajo, porque es verdad que os hemos pedido a todos los ponentes y a ti también que pues una charla más divulgativa, pero o sea, nos comentabas que César Milstein decidió no patentar, bueno, luego veremos por qué no patentó, pero tú sí, o sea, tenéis un montón de... No sé Tengo cuántas, 4 patentes. muchas patentes. Y no he comentado, pero tiene una compañía muy exitosa de nanoimmunotech. Entonces, que nos cuentes un poquito también, bueno, pues esto ya la pregunta va para aspectos translacionales, ¿no? de la investigación relacionada con el sistema inmune. Entonces, bueno, pues como nos has contado, pues que nos bueno, que se yo está haciendo desde a lo largo de mi historia, digamos, ya aquí en la Universidad de Vigo, he pasado por distintas etapas. Inicialmente, cuando empecé, lo que quisimos desarrollar fue anticuerpos monoclonales totalmente humanos. Eso en aquella época era muy difícil y colaboramos en hacer animales transgénicos portadores de genes humanos, ¿no? Que tuvieran la cadena ligera, la cadena pesada de los anticuerpos. Y fuimos capaces de obtener anticuerpos totalmente humanos frente a leucemias humanas. Tenemos también un anticuerpo que reconoce una molécula, el CD69, tenemos otra que reconoce una molécula de adhesión. Y intenté, pues con toda mi ilusión, no solo patentar, sino vender mis anticuerpos y mis monoclonales. Y en aquel momento pues me dijeron que las leucemias se curaban muy bien con tratamientos y con fármacos y que no era necesario los anticuerpos monoclonales.
Además, eran humanos totalmente, pero eran de isotipo IgM, había que cambiarlos a IgG. Y la verdad es que me fue, digamos, la empresa farmacéutica no me ayudó en aquel momento. Pero yo he seguido siempre insistiendo en el campo de la inmunoterapia y también en el diagnóstico, y con uno de estos anticuerpos desarrollamos un biosensor para detectar células tumorales. Lo tenemos patentado con el Centro de Nanotecnología de Barcelona, mediante una técnica electroquímica que utiliza nanopartículas de oro. Y a partir de ahí, dentro de un proyecto con el campo nano, pues ya me adentré en la parte de nano y me he centrado bastante en vacunas, utilizando nanopartículas por vía intranasal junto con antígenos de hepatitis B, hacer vacunas para hepatitis B por vía intranasal, en colaboración con la doctora María José Alonso de la Universidad de Santiago. Y bueno, la verdad que funcionan bien, empleamos distintos adyuvantes, distintas nanopartículas, y es una vía que hemos probado. Efectivamente funciona mucho mejor cuando se pinchan a nivel intramuscular, pero a nivel por vía mucosa también funciona. Y la hepatitis B es un virus que entra por vía mucosa, por relaciones sexuales con personas o a través de vía sanguínea. Y pensábamos que bueno, la protección de mucosa podría ser útil. Y más recientemente, con un proyecto nacional, nos hemos embarcado en colaboración con el doctor Mariano Barbacid en ver cómo podríamos atacar el cáncer de páncreas. Nos hemos ido a lo más difícil por una triple vía. Intentar ayudar al sistema inmunitario con una vacuna, porque el cáncer de páncreas tiene una mutación muy concreta en una de las proteínas que se ha hablado, la KRAS, tiene una mutación en una posición muy concreta, y estamos colaborando con una empresa que desarrolló la vacunación frente a KRAS, pero creemos que eso solo no es suficiente. Entonces estamos bloqueando rutas de activación con RNA bloqueante, utilizando liposomas. Y luego también, junto con grupos de química orgánica, estamos trabajando con nuevos fármacos que bloquean factores epigenéticos. Entonces, creemos que con una sola vía no va a ser posible, pero que tal vez la combinación de varias finalmente podamos lograr el objetivo. Es muy difícil, un campo muy complejo, como tú sabes, pero bueno, ahí estamos embarcados. Esos son particularmente complicados porque son cánceres como encapsulados, entonces supongo que también tendréis que, de cierta manera, son fríos, sí que son fríos, porque hablamos ayer de tumores fríos, tumores calientes, pero entonces supongo que también un poco de remodelar el estroma para hacer llegar a esos linfocitos. Exactamente, estamos intentando ver cómo, porque son tumores por una parte muy poco vascularizados y con un estroma muy denso, y luego también se ha visto que llegan células de estas inhibidoras, que en este caso son linfocitos gamma delta, que están impidiendo que lleguen los otros linfocitos a destruir el tumor. Pero bueno, estamos empezando un poco ese abordaje y está siendo interesante, pero muy difícil, muy difícil. Pues nada, muchas gracias. Hemos terminado a tiempo. No, creo que no. Hay una pregunta, es un comentario que como se iba a cerrar. Sí, hay más, mira uno. El estado anímico. Bueno, claro, sí, que en qué manera el estado anímico vive en el mundo de las células, anticuerpos, virus y cáncer. Sí, pues es interesante, y además esto está ahora también con el tema del COVID. De hecho, estoy ahora, he acabado de escribir un libro, a ver si sale pronto, que es así de divulgación del sistema inmunitario, y hay un apartado, y es muy importante determinadas cosas para que el sistema inmunitario esté sano. Y son muchas. Por una parte, una nutrición. ¿Por qué? Porque tenemos muchas células y esas células necesitan de esa nutrición. De hecho, los países del tercer mundo, los niños que tienen una nutrición inadecuada tienen muchas más infecciones. De hecho, se dice que es una inmunodeficiencia secundaria. La malnutrición es la principal causa de inmunodeficiencia secundaria. Tenemos que tener una nutrición variada, adecuada, con oligoelementos, con hierro, zinc, etcétera, con vitaminas, pero no necesariamente con suplementos. Si tenemos una nutrición adecuada, no hace falta ningún suplemento adicional.
La vitamina D es importante, pero si tenemos unos niveles de vitamina D normales, nadie ha demostrado que tener más vitamina D te mejore el sistema inmunitario. Es decir, lo importante es tenerlo bien, dormir las horas adecuadas, hacer ejercicio moderado, ni poco ni mucho. Mucho ejercicio producen infecciones del tracto respiratorio superior, sobre todo. Esto se ha visto en deportistas de élite, después de las Olimpiadas o después de haber hecho una competición, es muy frecuente. También tener las vacunas adecuadas, estar correctamente vacunado, evitar el tabaco, el alcohol, todos los elementos, llevar una vida sana. El estrés produce liberación de cortisol, que es una hormona inmunosupresora. Está preparado tanto el cortisol como la adrenalina para que actuemos de forma rápida. Entonces, un estrés rápido es bueno, pero un estrés crónico no. El estrés crónico al final deteriora el sistema inmunitario. Entonces, bueno, hay toda una serie de aspectos muy importantes a tener en cuenta para que el sistema inmunitario funcione. Si es tener una vida sana, vas a tener un sistema inmunitario sano, pero no hay nada milagroso. No hay probióticos o superalimentos o nada que diga esto el sistema inmunitario. No, eso normalmente pues es vender, venta de crecepelos, y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha visión crítica y saber verdaderamente qué es lo que nos están vendiendo. Pues mira, eso es fenomenal para terminar con nuestros aspectos de sistema inmunitario, también de la vida saludable, que bueno, estrés, bueno, todos estamos un poquito estresados. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Es verdad. Bueno, no, dejo para el final porque era un comentario que tenía aquí Pablo Emérito López Cortés, y entonces decía que bueno, que le ha gustado mucho porque estamos viendo, y eso ya es en general para todo este ciclo, de bueno, pues, aspectos de cáncer inducidos por mutaciones, por efectos epigenéticos y ahora por bueno, pues, alteraciones del sistema inmunitario, así que le parece muy interesante y con eso pues voy a cerrar. Y nada, pues gracias a todos y todas los que estáis aquí, los que nos estáis escuchando y viendo online. Y nada, solo recordaros que mañana tenemos la clausura, que va a ser fantástica. Tenemos un panel, primero una rueda, bueno, una mesa de debate. En la mesa de debate pues estarán Rafa López, Rosario Campelo, también tendremos Carlos Lamora, José Bustelo y yo. Y luego pues escucharemos a Mariana Barbacid, que seguro que también tiene muchas cosas que contarnos de bueno, pues distintos aspectos de cáncer y supongo que también de tratamiento que nos contará. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias África. Gracias. Y mañana volvemos, ¿eh? Venga, chao.